Bueno, la radioterapia es un procedimiento en donde utilizamos radiaciones gamma. Las radiaciones gamma las utilizamos muy frecuente en pacientes que requieren una placa de rayos X. Cuando aplicamos rayos X para estos pacientes, pues básicamente estamos utilizando un método para un diagnóstico. Y en este caso, la diferencia de un tratamiento con radioterapia que también utiliza radiaciones gamma, pues básicamente es la potencia con la que se utiliza. Los equipos de rayos X pues son equipos menos potentes en donde con una plaquita de plomo de 1 milímetro son suficientes para protegernos. A diferencia de un equipo de radioterapia en donde para protegernos necesitaríamos un plomo de un grosor de 5 centímetros para que ustedes puedan notar la potencia con la que es una máquina de radiación y una máquina de rayos X simple. El tratamiento para la radiación, más bien para el paciente con cáncer, como les decía, lo que usa la radiación gamma puede básicamente hacer un cambio en la célula porque la célula tiene agua. Entonces, todos los seres vivos tenemos más del 60-70% de agua. Al al entrar la radiación en el tejido vivo, lo que hace es ionizar el agua, es decir, tener una pérdida y ganancia de electrones. Y de una manera simple, pues vamos a hacer que el agua se separe en hidrógeno y oxígeno. Y entonces, al separarse el hidrógeno y el oxígeno dentro de la célula, pues va a ser muy dañina dentro de la misma célula tumoral y esto va a hacer que se pueda lesionar tanto la parte externa, que es la membrana, o la parte interna, que es el núcleo. Y de esta manera, matar a la célula tumoral. En cambio, la célula normal, pues es más resistente porque no se está reproduciendo en esos momentos, a diferencia de una célula tumoral. Y ahí es donde tenemos la ventaja de que podemos dañar a la célula tumoral más que a la célula normal cuando nosotros empleamos un tratamiento de radioterapia. Bueno, básicamente nosotros utilizamos el tratamiento de radioterapia en 3 casos. Para pacientes en forma paliativa, es decir, en donde ya no hay ningún tratamiento posible para el paciente desde el punto de vista quirúrgico, en donde a lo mejor ya se le dio el tratamiento con quimioterapia y no le hace ningún efecto, y que el paciente a lo mejor por sus condiciones generales no pueda recibir algún otro procedimiento. Entonces, estamos dando una paliación porque el paciente puede tener dolor, puede tener sangrado y de esta manera nosotros caemos en ese tratamiento que se llama paliativo. Pero también tenemos otro concepto que se llama tratamiento de consolidación. De consolidación, ¿por qué? Porque en los casos, por ejemplo, de cáncer de mama, en donde se opera y a lo mejor quedó el tumor en la parte de la parrilla costal, es decir, quedó tumor a pesar de que se había quitado todo el seno, entonces ahí vamos a consolidar el tratamiento con radioterapia. Entonces son pacientes que les damos una consolidación, ya no una paliación, sino una consolidación, ¿verdad? Pacientes que, por ejemplo, los operan de un cáncer cervicuterino, pero resulta que tuvo por ahí, quedó un resto de tumor, o es un paciente que tiene de alto riesgo de que vuelva a recurrir la lesión, entonces ahí también damos radiación con la finalidad de evitar que el tumor vuelva a salir. Entonces, ahí es un término de consolidación. Y finalmente, otro sector de pacientes en donde utilizamos la radioterapia para la curación, sobre todo pacientes que son sensibles, o más bien tumores que son sensibles a la radiación, ya sea tumores de piel, como los epidermoides, o vasos celulares, en donde los tenemos a flor de piel, valga la redundancia, y los podemos tratar con finalidad curativa. O a lo mejor se trata de una lesión que está muy localizada y que la podemos tratar sin mayor problema, y entonces estamos hablando de también curación. Por lo tanto, estaríamos hablando de 3 casos: en caso paliativo, en el caso de consolidación y en el caso de curación. Esas serían, digamos, que las 3 formas en donde utilizamos la radiación. Los efectos más comunes de la radioterapia, le digo, son a nivel local. Puede producir inflamación si estamos tratando en la piel, sobre todo, o si estamos tratando lesiones más internas, ya sea el cerebro, ya sea parte de un cáncer del cervix, por ejemplo, que es lo más común, pues vamos a dar un poco de inflamación alrededor de la zona en donde estamos radiando. Por lo tanto, en el caso del cáncer cervicuterino, pues podemos dar un poco de inflamación en la vejiga, podemos dar un poco de inflamación en el recto,
lo que se llama proctitis o cistitis. Anteriormente, con los equipos antiguos, con los equipos de cobalto, que eran menos precisos, provocábamos cierta inflamación que podía el paciente tener ahí un sangradito a través de la vejiga o a través del recto. Actualmente, con los equipos nuevos, los aceleradores lineales, pues ya es muy raro que tengamos pacientes que tengan efectos inflamatorios tan severos como antes. Debemos hacer una pregunta. ¿El paciente está en condiciones adecuadas? Ese es uno, ¿verdad? Porque a lo mejor es un paciente que viene en camilla o es un paciente que no tiene las condiciones para venir diario. Entonces, a lo mejor podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a darle todo el tratamiento en un solo día o a lo mejor en 3 días, con la finalidad de poder ayudarlo en casos de tratamientos paliativos. Si es un paciente que tiene una lesión sensible, es decir, que con poca dosis podemos curar al paciente, un paciente con cáncer de testículo, específicamente el seminoma, pues son tumores sensibles a la radiación que son hasta curables con la pura radiación. Entonces, ahí la duración del tratamiento, para que ustedes tengan una idea, ya no es de 25 sesiones, podemos reducirla a 18, por ejemplo. Entonces, la duración del tratamiento por día va a depender de la dosis que nosotros queramos. Entonces, antes se calculaba por tiempo en los casos de cobalto y eran 2 minutos, pero podían irse alargando cada mes porque se iba deteriorando, se iba acabando la potencia del tratamiento. Actualmente, con los sistemas de aceleradores lineales, pues en promedio un tratamiento de varios sitios de entrada de campo, que se llama, pueden durar 5 minutos. Entonces, prácticamente los pacientes en 5 minutos se tratan por día. Pero eso es la dosis que vamos a dar por día. Ahora, el número de sesiones también va a depender de la situación de la sensibilidad tumoral. Entonces, en promedio, un paciente con cáncer cervicuterino o con cáncer de mama pueden tener entre 20 y 25 sesiones de radioterapia. Ok, actualmente los equipos son máquinas muy complejas, tienen un sistema mecánico, tienen un sistema electrónico, tienen un sistema de computación, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos primeramente es hacer una tomografía en donde vamos a localizar la lesión. Esa tomografía la pasamos a un área en donde nosotros marcamos cuáles son los órganos de riesgo y marcamos cuál es el tumor que queremos radiar. Y después pasa a un segundo sector en donde el físico, que es un médico, no es un médico, es una físico-matemática que se dedica precisamente a los cálculos, nos permite que con la máquina podamos determinar cuántos números de sesiones va a requerir el paciente por día, cómo va a entrar la radiación, cómo vamos a proteger en caso de la vejiga, del recto, cómo vamos a proteger los riñones de la radiación. Y entonces, esa es la parte compleja. Los físicos, pues son, les decía, profesionales que se dedican precisamente a hacer cálculos para que nos tengan las máquinas bien calibradas, que tengan el sistema correctamente, y los mismos sistemas de las máquinas, pues ahora nos permiten determinar, como los carros, cuando nos falla la gasolina, nos fallan los frenos, pues hay sensores que nos van diciendo hay que revisar esto, hay que hacer esto. Y además tenemos mantenimientos que son diarios, mantenimientos que son preventivos, y entonces que se pueden ir programando de acuerdo a la máquina en turno que estemos utilizando. Sí, existen 2 tipos de radiación, en el mundo hay 3, pero aquí en México solamente utilizamos 2, que son las radiaciones gamma, ¿verdad? Esas las utilizamos para tumores que están en forma profunda, por ejemplo, el cáncer de cervix, el cáncer de recto, que son los más comunes, y eso nos permite que no tengamos tanto daño en la piel, que no tengamos tanto daño en el tejido celular subcutáneo, es decir, la grasa, que no tengamos daño en el músculo, que no tengamos daño en el hueso. Entonces, por su potencia entran sin dañar tanto a esos tejidos. En cambio, la siguiente radiación que utilizamos es con electrones. Entonces, para un mejor entendimiento, es como cuando vamos en la lluvia, y si nos cae la lluvia ligerita, pues no vamos a sentir nada. Pero si nos cae granizo, pues nos puede hasta dar un daño en nuestra cabeza. Así pasa cuando nosotros radiamos los tumores superficiales. Entonces los radiamos con electrones y vamos a ir dañando
la célula que se encuentra en la parte superficial, el cáncer de piel. Básicamente, ese es donde utilizamos los electrones. Y entonces vamos a ir dañando poco a poco esa célula, tanto en la parte periférica, que es la membrana, o en la parte profunda, que sería la parte del núcleo de esa célula. Y por lo tanto, todos los tumores que están en la superficie, en la piel, básicamente, los tratamos con electrones. Los tumores que están en la parte más profunda, como el caso de cervix, como el caso del recto, pues los tratamos con fotones.